o tened ánimo, la Reina Valera 1960. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, ahí ese yo soy, el griego ego eimi. El Señor le está diciendo: yo soy el que soy, el que fue, el que es, el que será. Ese verbo ego eimi es hermoso cuando lo habla el Señor Jesús, dando la muestra de su deidad, ¿no? Yo soy. Nosotros estamos entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer, usted si quiere me sigue, si quiere leer conmigo está muy bien también. Dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este versículo después nos vamos a dedicar un poquito, no mucho. El endurecimiento del corazón en los cristianos, en los hermanos, en nosotros, en todos nosotros. Y estaban en el medio de una tormenta que debería ser bastante complicada, porque la mayoría eran pescadores, estaban acostumbrados estaban acostumbrados seguramente a las tormentas. Y esta era una tormenta diferente. Era una tormenta que les dio miedo, les dio temor. Esas dificultades y pruebas que llegan a nuestra vida, ¿no? Porque hay pruebas, hay dificultades, pero hay dificultades, hay pruebas más fuertes, ¿no? Hay tormentas realmente que nos dan temor. Que empezamos a no ver salida, que empezamos a preguntarnos por el futuro, por el pasado, por el mismo presente. Qué tormenta, ¿no? Y qué miedo. Nuestras propias reacciones. Los discípulos reaccionaron según ellos en ese contexto, en ese momento. Y nosotros reaccionamos con nuestra propia forma de reaccionar a las pruebas. Pero hay pruebas y pruebas, porque hay tormentas y hay tormentas. Y cada uno vivimos estas pruebas también de acuerdo, no solo a lo que somos hoy, a nuestra personalidad, sino también a cuánta madurez hay hoy, o cuánta madurez tenemos en Cristo Jesús hoy. Sabemos una cosa por la lectura del texto, que en medio de la tormenta Jesús está con nosotros si Él está en dominio o en control de las circunstancias. Porque cuando subió a la barca todo se calmó. El primer aliciente, la primera esperanza, el primer alivio es que en el medio de la tormenta, cualquiera sea hoy su tormenta, hermano o hermana, cualquiera sea su aflicción y su prueba, el Señor está mirando cómo remamos con fatiga, como a veces no remamos, estamos estancados con miedo, con temor, pero Él está en control de las circunstancias, aún esas circunstancias que nos
dan miedo, temor, o mucho temor. Él está en control aún de eso y no nos va a dejar solos. Por lo tanto, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de las cosas difíciles que estamos pasando hoy, tenemos que estar en paz. Debemos estar en paz. Es decir, sabemos bíblicamente que el Señor permite las cosas, pero también está a nuestro lado para acompañarnos y fortalecernos. Salmos 34, 19, lo leyó recién la hermana. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jesús no ignora el sufrimiento, Él los está mirando, Él sabe todo, pero Él está involucrado activamente en aquellos que le buscamos en aflicción. Él no duerme. Él está con nosotros en esa aflicción activamente, activo. Y nosotros debemos estar con una fe activa, con una relación con Él, constante y personal e íntima. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a sentir nosotros que no está cerca nuestro, pero el Señor está cerca nuestro. Está tan cerca que mora en nosotros, pero podemos nosotros, en una relación que hemos permitido que nuestro corazón se enfríe, podemos tener la sensación de que no está cercano. Por lo tanto, el miedo que va a pasar va a crecer, se va a hacer más intenso y van a empezar las dudas. Porque acá, en esta experiencia que tuvieron los discípulos, hubo dudas. Aún no habían entendido ellos. Entonces, cuando hay dudas y hay confusión, podemos creer que Dios está lejano, pero Él está cerca, está muy cerca, involucrado activamente en aquellos que le buscamos en aflicción, pero que le buscamos. Claro, y Jesús desde tierra los ve. El Señor ahí estaba en carne, estaba en un cuerpo y ve, Él nos ve. No cambiaron las cosas, Él nos sigue viendo fatigados, nos sigue viendo cargados, preocupados. Pero a su vez nos prueba. ¿Qué nos prueba? Nuestra paciencia, nuestra fe. Salmos, anote por favor, Salmos 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo, nos prueba, y al malo los aborrece, está airado con el impío. Ahora, el Señor quiere saber lo que hay en nuestro corazón en medio de la tormenta. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué? Y porque Él quiere mejorarnos. Él quiere que en el medio de la tormenta cada vez, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de la persecución, aún no hemos vivido mucha persecución todavía, y gracias a Dios en el país, pero podemos llegar a vivir una persecución grande y grave. ¿Y qué haríamos ahí? Cuando por ahí vamos por la calle, hablamos de Jesús y nuestra vida podría estar en peligro. Porque esa es una prueba también grande. Hay un contexto de persecución en este sentido, en esa época, y que iba a venir más. Y Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón cuando las cosas están mal y cuando nosotros, a ver nuestro corazón a quién se dirige, si a Él o a otras cosas. ¿O dónde depositamos nuestra confianza en medio del miedo? Esta fue una gran experiencia y una gran enseñanza para los discípulos, para los apóstoles que estaban ahí en el medio de esa tormenta, en esa barca.
Porque Jehová prueba al justo. Nos prueba, hermano. Acompáñame a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, principalmente el 2. Están un poquito antes de poseer la tierra, un poquito antes. Y dice la palabra en el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Más claro, imposible. ¿Cómo reaccionaba Israel? ¿Cómo accionaba ante la dificultad? Bueno, sabemos, ¿no? No precisamente en obediencia a los mandamientos de Dios, ni en confianza, ni depositaban su confianza en Jehová. Buscaban en muchos otros lugares, pero no en Dios. Es más, a Dios lo probaban, más que depositar su confianza, lo probaban ellos a Dios. Fíjese el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Ven acá el contraste? Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Pero te sustentó con maná, te mantuvo vivo con maná, por el poder de su boca, de la palabra que sale de su boca. Porque dice la palabra, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. No solo de pan. El pan era la consecuencia del poder de la boca de Dios, de la palabra que salía de la boca de Dios. El maná, una especie de pan, era la consecuencia nada más. Pero ellos vivieron por la palabra de Dios. Me encanta el versículo 4, seguimos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Fíjense la provisión de Dios y el cuidado, Dios mío. Gracias, Señor, porque las cosas no han cambiado. Hasta sus vestidos preservó y su pie no se hinchó. Ahora, hay un sustento físico de comida literal, maná, en este caso, supongamos, una milanesa con papas fritas. Pero necesitamos de la palabra de Dios para creer en fe, sabiduría y entendimiento. Este alimento espiritual, este sustento espiritual, para que cuando llegue la tormenta y nosotros estemos firmes en la roca, en Cristo Jesús, no temamos. No temáis. Cuando el Señor le dice no temáis, ya habían temido. Había seguramente una carga de adrenalina, de cortisol, de esa cosa que nos pasa en el cuerpo a nivel fisiológico cuando hay miedo, un corazón que late, una preocupación grande, una ansiedad grande por miedo, en este caso a morir. Pero puede ser una cantidad de miedo según lo que estemos pasando y según la persona. No podemos vivir con miedo. No debemos vivir con miedo. Pastor, yo temo mucho, muchos días temo, gran parte de mi vida temo. No. Yo también a veces. Todos tememos, pero no debemos temer. No temáis, yo soy. ¿No? Ten ánimo. ¿En qué circunstancias? ¿La del barco, la de la marca? En todas las circunstancias. Hoy nos habla el Señor y nos dice: yo soy el que soy. Yo soy Dios. El que te sustento, el que te hice tener hambre, pero te di maná. Te hice tener hambre, quise saber lo que hay en tu corazón para ver si vos creías en mí o te desviabas en tu corazón por otros caminos. Tengan ánimo. Es que es tan difícil para todo lo que estoy pasando hoy. Yo sé.
pero la promesa es grande. Estamos en Marcos, entonces, capítulo 6. Miren el versículo 48. Porque dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería cansarse. Y quería, adelantárseles. A ver, esto había, cuando ellos embarcaron, era el crepúsculo de ese día, y ellos, el Señor ahí cuando le dice, enseguida hizo, ahí los obligó, en el original dice, los obligó, como un mandato pero mucho más fuerte, los obligó a subir a la barca. Hay un testimonio, hay un Juan en los versículos paralelos, cuando dice que él, ahí en ese momento, un poco antes, lo querían hacer rey, porque lo vieron hacer, porque un poquito antes, fíjense en el versículo 42, y comieron todos y se saciaron porque él había dado de comer a 5.000. ¿Con qué? Con muy poquito, con 5 panes y 2 peces. Después de este suceso, lo quieren hacer rey, un rey que no era ese tipo de rey. Y acá está en juego todo esto, porque aún los discípulos tenían una expectativa de ese rey, no una expectativa real de quién era Jesús aún. Sí sabían, era el Hijo de Dios, sí, el Mesías, sí, pero dice, aún sus corazones estaban endurecidos. Ellos no comprendieron. Inclusive cestas que habían llevado muchas y las habían cargado en la barca, porque habían sobrado muchos panes y todos se habían saciado por el poder de Dios. Ellos no entendieron. No había un discernimiento y una sabiduría o una firme en Cristo Jesús. Y esto pasó al crepúsculo, pero la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús no llegó inmediatamente mientras ellos remaban con fatiga. Si bien la tormenta no comenzó rápidamente, apenas embarcaron, después de un tiempo sí. Pero el Señor se adelanta y está cuando los niños estaban en la cuarta vigilia de la noche, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, o entre las 3 y las 6 de la mañana. Eran 4 vigilias. Prolongó la tribulación esta el Señor, ¿no? Permitió horas de remar, porque el viento era contrario. Permitió, ¿no? Hoy está permitiendo en su vida el Señor un tiempo prolongado de tribulación. Usted sabe qué tribulación está pasando. Yo sé la mía. Pero cuando ya los discípulos ya no daban más, había llegado como un cierto límite. ¿Le pasa que llega como un cierto límite donde uno dice no aguanto más? No doy más. Esto creo que no lo aguanto. Ni podría seguir así. No sé cómo se llama su tribulación hoy, cómo se llama su aflicción hoy. Pero podemos decir, no sé si aguanto esto. Porque cuando los discípulos estaban diciendo esto, claro, y llegaban a un punto límite, el Señor obró. Y obró grandemente y lo llevó a puerto seguro. Lo llevó a tierra. Y cuando obró todo se calmó. Pero esto no quita la tormenta. Hubo tormenta, hubo como un proceso, hubo tranquilidad, hubo tormenta. Y el Señor obró. Y lo rescató.
Acompáñenme a 1 Corintios 10:13. Dice así la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación, acá le hace prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Acá, anótenlo, llévenselo subrayado. Para que podáis soportar. Porque fiel es Dios, no lo podemos dudar, y Él nos da la salida para poder soportar, pero quiere un esfuerzo nuestro. En nuestro libre albedrío Él quiere que por nuestra voluntad y por amor a Cristo y en nuestra voluntad haya un esfuerzo de nuestra parte. Leamos el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ven el contexto? ¿Ven el por tanto? Leemos el por tanto. Por lo que les acabo de decir, huyan de la idolatría. ¿Ven la responsabilidad que nos da? No, yo estoy esperando que el Señor me transforme. Se escucha esto, ¿no? Me doy los permisos, total. Ya va a llegar el tiempo donde el Señor me transforme este aspecto. Y acá hay otra cosa que se está diciendo algo diferente. Por supuesto que Dios obra y quiere hacernos mejor, porque el que comenzó la buena obra, bien, la va a seguir, la va a sostener hasta que estemos con Él, cara a cara. Ahora, por lo tanto, amados míos, por lo que les dije hace un ratito, huid de la idolatría. Ustedes tienen una responsabilidad. Huyan de lo que saben que está mal. No vayan a leer lo que no deben, no vayan a decir lo que no deben decir. No se junten con lo que no se tienen que juntar, a no ser que les lleven o para llevar el Evangelio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué intenciones hay en su corazón? Huyan de la idolatría, cualquier tipo de idolatría. La idolatría puede ser el dinero, podemos idolatrar el dinero, podemos idolatrar el poder, la fama. Y mientras tanto mi corazón se va endureciendo. Puedo querer cambiar las cosas que Dios estableció y mi corazón se sigue endureciendo. Pero Él nos dará la salida para que podamos soportar. Soportar ahí nos habla de un tiempo. Pastor, no quiero, no puedo más, no quiero sufrir. Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Jesús. ¿Los discípulos estaban en algún lugar donde el Señor no los había enviado? No. Estaban en el lugar correcto, donde Jesús los había puesto. ¿Sí o no? Y sin embargo pasan cosas ahí. Y sin embargo ellos estaban cumpliendo con la obra. Y estaban en la obra. Los cristianos podemos entonces estar cumpliendo con nuestro deber, estar en la obra y tener aflicciones. No, porque sirve tanto al Señor. ¿Y cómo le pasa esto? ¿Y por qué le pasa esto? Porque es así, bíblicamente. Ellos estaban en la obra y habían sido obedientes al Señor o no. Pero sin embargo estaban en medio de una tormenta. La tormenta no ocurrió inmediatamente, ocurrió después. Tenemos que esperar tras la calma. Tormenta. ¿Les ha pasado que dicen, wow, qué días estos tranquilos? Guarda que, ¿no? Le digo a mi señora, guarda, qué bien que estamos con la iglesia, qué bien que está la iglesia, los hermanos, estamos todo bárbaro, ¿no? Sí, y después la tormenta. Pasa, calma, tormenta, pero en todas nos acompaña el Señor.
Otra cosa que pasó es que fue para ellos un gran desánimo no tener con ellos a Cristo, al Señor aquí con en carne, en persona, porque la anterior tormenta, Él se había estado con ellos y se había dormido, pero estaba ahí. Y le dijeron, Señor, que perecemos, despertate. El Señor se despertó, bueno, ¿no? Con la paciencia del Señor. Porque dudan, ¿no? Ese suceso lo tiene después en Marcos 4:35, si queréis. En esa tormenta estaba el Señor, acá no estaba. Y el Señor nos entrena, sí, o nos entrena, o nos va formando, o nos va transformando en este sentido. Primero las cosas más fáciles, o las dificultades menores. Y después las mayores, para que aprendamos a vivir cada vez como, no por vista, sino por fe. Habría sido un gran alivio tener a ellos al Señor ahí en persona, en carne. Pero las cosas no han cambiado. El Señor está en carne a la derecha de Dios, ahí en un lugar de más autoridad, a la derecha del Padre. Ahora, Él mora en nosotros, Él nos está mirando, Él está siempre con nosotros. Pero nos va a llevar de las dificultades menores a las dificultades mayores, para que vivamos cada vez más por fe y menos por vista. Versículo 50, estamos en Marcos capítulo 6, versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermoso. Lo confundieron. Cuando estamos lejos de Dios, cuando no estamos cerca de su palabra, nosotros podemos confundir las cosas. Podemos empezar a dar explicaciones que no son las que tenemos que dar. Cuando nosotros estamos alejados del Señor y nuestro corazón está endurecido, seguramente vamos a hablar muchos de otros, pero pocos de nosotros. Vamos a ser muy criticones y muy enjuiciadores, pero muy pocos criticones y enjuiciadores con nosotros mismos. Porque hay un corazón enfriado, hay un corazón que quiere cambiar cosas, que no acepta la voluntad de Dios. Tened ánimo. Hoy nos habla el Señor por medio de su palabra, porque en los posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo. Tened ánimo, tened ánimo. Soy yo soy. No tengan miedo. ¿Ustedes creen que han cambiado las cosas, hermano? Las cosas siguen igual. No cambia el Señor. Las circunstancias son humanas. Las tormentas van a seguir. Y la voz del Señor, por medio hoy de su palabra, nos dice. ¿Qué nos dice? No teman. No teman. Pero ese no teman, para que se haga un hábito en nosotros, para que se haga una fortaleza, un recurso inquebrantable, yo tengo que estar muy cerca de la palabra de Dios. Tengo que tener una relación muy íntima con Él. Para que ese no temas esté como casi marcado a fuego en mi ser, en mi alma. Porque tormentas van a venir. Si es que no las hay hoy. Esperemos la bendición en los tiempos de Dios, para que tenga la paciencia su obra completa, recuerden Santiago 1. Que tenga la paciencia la obra completa, que haga la paciencia una obra completa en nosotros. Versículos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes.
por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Bien? ¿Ven ahí por qué no habían entendido lo de los panes? Porque estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué no habían entendido? No habían entendido la gracia y el poder de Dios todavía. Había algo de rebeldía en su corazón. Querían a Jesús libertándolos de Roma. Y eso no llegaba. Y no iba a llegar en este tiempo. Va a llegar en otro tiempo de juicio. Y ellos esperaban un libertador diferente. Cuando nosotros no entendemos bien las cosas de Dios, hermanos, puede haber seguramente un endurecimiento en nuestro corazón, pero también hay una rebeldía en nuestro corazón. Porque tenemos una expectativa falsa de Jesús. Tenemos una expectativa, armamos expectativas falsas, distorsionadas de Dios. Es cuando empezamos a creer que las cosas tienen que ser de una manera, pero Dios las hace de otras. O de otra. Es cuando queremos o pretendemos querer o decimos que entendemos los caminos de Dios. Cuando queremos y empezamos a decir, yo conozco la mente de Dios, pero es insondable. Cuando tenemos esa seguridad y aumenta el orgullo, las cosas de Dios no las empezamos a entender bien, las distorsionamos. Y ellos no habían entendido. Pero calmó el viento. Jesús es el que calma nuestra alma. Jesús calma nuestra alma. ¿Qué calma Jesús? Nuestros pensamientos distorsionados. Nuestras emociones desordenadas que se vuelven pasiones. Nuestra voluntad mal dirigida. En vez de estar dirigida al conocimiento de Cristo y a la semejanza a Cristo, está dirigida para otras cosas. Y creo que porque vengo alguna vez al templo, estoy a cuentas con Él. Y después hago una vida que parezco un incrédulo. Entonces no voy a entender yo. No vamos a entender. No vamos a entender el poder de Dios. Aún no habían entendido lo de los panes. Esperaban otra cosa. En Lucas 8:50 y en Marcos 5:36 tenemos la experiencia que sufre Jairo, el principal de la sinagoga, con su hija de 12 años. Señor, mi hija se murió. O está a punto de morir. Jairo ahí diciendo, Señor, se mezcla con la mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, que quería tocar el borde de su manto, se mezcla todo. El Señor viene uno de la casa del principal de la sinagoga de Jairo y dice, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. En el medio de ese disturbio, podemos llamar, lío, Jesús en el medio, ¿se acuerdan que él dice, quién me apretó, quién me tocó, me están apretando? Los discípulos dicen, Señor, te está apretando todo el mundo, y vos decís que te tocó el manto. No entendía nadie nada. Entre un suceso y el otro, el Señor le dice a Jairo, y dice Lucas 8:50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Recuerdan? Talita Kumi. Talita Kumi. El Señor en arameo, Talita Kumi. Muchachos, levántate. Claro, porque tenía 12 años y se burlaban del Señor. Porque el Señor dijo, duerme. Acompáñenme a Salmos 56. O anótelo. Después seguro que usted va a volver a la palabra de Dios. Es importante que volvamos a escudriñar la palabra
56, versículo 3 y después el versículo 11. En el día que temo, yo en ti confío. En el 11, ¿en Dios he confiado? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. Ven que no puede haber esos dos pensamientos juntos en la mente porque la divide. Si hay temor, no hay fe. Si hay fe, no hay temor. No, si no está la mente dividida, es doble ánimo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. Pastor, ¿cómo crece mi fe? Acérquese a Jesús. Pastor, sé que yo tengo que cambiar cosas en mi vida. Hay un corazón en mí que está endurecido, con rencor, con raíz de amargura. No sé bien por qué, pero me parece que me estoy contaminando y me parece que estoy contaminando a muchos, como dice la palabra. Acérquese a Dios. Él está ahí para ayudarlo en la tormenta. Pero confíe en Él. Él viene a calmar su alma, pero no sé cuándo, no sé el tiempo, pero Él sí lo sabe. Y si Él sabe el tiempo, ese tiempo de tormenta es necesario. Para poder experimentar completamente, plenamente la presencia de Jesús en nuestra vida, debemos comprender a Jesús, debemos conocerlo cada vez más y amarlo cada vez más, debemos acercarnos a su palabra. A ellos les parecía algo nuevo esto que pasaba. Miren, 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Pero de qué se maravillaban tanto? Si ya habían visto el poder desplegado de Dios, del Señor. ¿Por qué se maravillaban? Porque no podían entender entonces. No podían apreciar plenamente ese poder de Dios obrando en sus vidas ni en las vidas ajenas. Y cuando nosotros no podemos experimentar la presencia de Dios y tener que su poder esté vigente en nuestra mente y en nuestro corazón y saber quién es Jesús, entonces vemos aparecer todo nuevo. Oh, mira lo que hizo el Señor. Y por ahí, y sí, es Dios. Pero parece como que fuera nuevo, parece como que yo entonces digo, bueno, está bien, y después entonces digo, wow, ahora sí, mira Dios lo que hizo en mi vida. Pero para que no haya esos vaivenes, para que yo sepa quién es Dios y sepa su poder y lo viva plenamente, yo tengo que estar muy cerca de Él. Yo tengo que tener una vida piadosa, porque si estoy cerca de Él, vamos a dar fruto. ¿Qué fruto? El del Espíritu. Y la obra de la carne que aparece con un corazón enfriado ahí mermando. Amén. No sé en qué tormenta hoy se encuentra. No sé qué aflicciones hay en su corazón. Si aflicciones por un pasado, si aflicciones por un presente, y si aflicciones por un porvenir o por un futuro. No lo sé. Usted lo sabe. Yo sé los míos. Yo sé mis tormentas. Pero no temáis. No lo digo yo digo lo que dice el Señor. No temáis, yo soy. Tengan ánimo. Seamos fuertes como iglesia. Mejoremos nuestra relación con los hermanos. Amamos poco, amamos de una manera adecuada, debemos amar mejor al hermano. Siempre hay tiempo de arrepentirse, pero arrepentirse genuinamente, cambiar la actitud. Ver el poder de Dios obrando en mi vida. Que no parezca como una sorpresa. ¡Wow! Mirá lo que hizo el Señor en mi vida, ¿no? El Señor puede hacer eso y mucho más.
cosas que ni entendemos o que ni sabemos lo que podría hacer para nuestro bien. No temáis, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias porque has traído una palabra que nos llena de ánimo, nos saca el temor. Yo te pido que podamos aplicarla, Señor, que no solo quede en nuestra boca y que la podamos degustar, pero que podamos tragar esta palabra y que haga raíz en nuestro corazón para poder vivir esta palabra, para poder dar testimonio, Señor, y aparecer con ánimo, sin temor, Señor, para que vean en nosotros, Señor, tu poder obrando. Gracias, Señor, porque a partir de esta experiencia, Señor, de los discípulos en esa barca, nos llenamos de esperanza. Gracias por tu Hijo Jesús, porque está alentándonos siempre, diciéndonos, hablándonos y calmándonos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.